Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico. Gracias por acompañarnos. De esta manera iniciamos una nueva semana, hoy lunes 19 de agosto, después de un fin de semana realmente intenso por los resultados de exámenes de admisión que ayer pudimos, y como que ya es costumbre en Ozono Televisión, transmitir y darles cobertura especial, por supuesto. Bien, hoy en esta nueva edición de Centro Médico vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el pie diabético, el cuidado que deben tener aquellas personas diagnosticadas con diabetes y que obviamente tienen que tener muchos cuidados para poder llevar con un tratamiento adecuado esta enfermedad. Esta mañana nos acompaña la enfermera Cecilia Sánchez. Ella es profesional de Centro Médico Jesús de Nazaret, con quien vamos a desarrollar este tema muy importante. Recuerden que sus llamadas siempre son importantes. Pueden comunicarse al 23 41 41. La línea está habilitada durante todo el programa. Muy bien, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Cecilia? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Gisela. Nuevamente estar en el programa Centro Médico es un gusto para mí. Y con este tema, ¿no?, que es bastante interesante e importante dentro de lo que es la prevención de muchas complicaciones de esta enfermedad que es muy peligrosa y a la vez silenciosa, que es la diabetes mellitus. Y que cada vez está afectando a personas más jóvenes. Exactamente. ¿Verdad? Veíamos que esta enfermedad está afectando a niños, a jóvenes y personas adultas, y esto es debido a un estilo de vida no tan saludable, y eso depende mucho la alimentación y los hábitos. Entonces vamos a desarrollar ya en líneas generales ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad a nivel del sistema endocrino, donde la persona, al consumir muchos alimentos en exceso, muchos carbohidratos, muchas grasas, llega a haber un incremento de lo que es la glucosa. No hablamos de la diabetes tipo 2. En cuanto a la diabetes tipo 1, es por una insuficiente producción de insulina, que es la hormona que va a degradar o va a ayudar a que la glucosa sea distribuida y utilizada en todo nuestro cuerpo, ¿no? Para poder desarrollar nosotros las actividades cotidianas, ¿no?, necesitamos energía, y esa energía nos da la glucosa. Pero cuando tenemos una glucosa en exceso, entonces se va a desarrollar esta enfermedad, ¿no?, que es la diabetes, que existe el tipo 1, tipo 2, incluso la diabetes gestacional. Muy bien, entonces, aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico, tienen la diabetes, ¿qué cuidados deben tener?, ¿no? Porque es muy importante, y a partir de ahí ya profundizar un poco sobre el pie diabético. Porque cabe resaltar de que no todas las personas que tienen la enfermedad, que tienen la diabetes, pueden tener pie diabético, ¿no? Hay que diferenciar. Claro, la persona que tiene diabetes no, a veces va a demorar el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad silenciosa, que al inicio no da síntomas. Pero cuando ya la diabetes está avanzada, entonces empiezan a dar los síntomas, ¿no?, que es bastante sed,
bastantes veces van al baño, entre otros. Entonces, una persona que ya es diagnosticada diabetes a través de un análisis de laboratorio, no un análisis de glucosa, entonces tiene que empezar a cuidarse. Y uno de los cuidados es controlar esta enfermedad, controlar la diabetes, controlar el índice de glucosa, ¿no? Aparte de eso, con una alimentación adecuada, ejercicio físico, llevando un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para evitar una serie de complicaciones. No, una de las complicaciones, no, tenemos problemas renales, tenemos problemas a nivel del sistema nervioso, a nivel cerebral, entre otros. Y una complicación que a veces causa menos importancia o no se dan cuenta las personas es el cuidado del pie, ¿no? Porque dicen, bueno, el pie, pues no, mi pie, no ven la importancia que tiene. Y muchas personas diabéticas que no hicieron un control adecuado o no se cuidaron a tiempo, llegan incluso a perder los miembros inferiores. Y hay casos muy tristes donde muchas personas llegaron a amputarse. No sé si recuerdas el caso de Pepe Vázquez. Sí, no, sí, él muy es sonado. bueno, fue un paciente diabético que llegaron a amputarle las piernas, no justamente por esta complicación tan peligrosa, no, que es la neuropatía, claro, no, que afecta a miembros inferiores. Y esas personas con diabetes, con diabetes tú me mencionabas que pierden la sensibilidad en los pies, y es por eso que muchas veces no se dan cuenta de alguna complicación que pueda presentar, y cuando acuden al centro médico y es demasiado tarde y tienen que recurrir ya al extremo, en este caso la amputación de sus miembros inferiores. Claro. La persona que sufre de diabetes, por ejemplo, está caminando con el pie descalzo y se pincha con un clavo. ¿Ya? Muchos de ellos no llegan a sentir. Ellos se dan cuenta cuando recién ven la sangre que está goteando del pie. No se dan cuenta o no han sentido dolor. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. Entonces, al producirse una herida, que puede ser por un pinchazo, que puede ser por el zapato apretado, entonces es una puerta de entrada para los microorganismos, para las bacterias, ¿no? Y logra producirse lo que es una infección, una necrosis, ¿no? Que va a ser muy difícil recuperar si no hay un control adecuado o un cuidado adecuado. Muy bien, entonces tenemos un video que vamos a presentar a continuación sobre la diabetes, y resume cómo es que esta enfermedad está afectando cada vez a más número de personas, y debido a qué es, porque debe tener una causa, ¿verdad? Claro. A continuación vamos a observar y luego regresamos con Cecilia para que nos explique. Muy bien, tenemos el video, vamos a verlo. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, que es debida a una secreción inadecuada de insulina o a un aumento de las necesidades de insulina por los tejidos. Los valores normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 100 miligramos decilitro. El diagnóstico de diabetes se realiza a través de análisis de la glucosa en sangre para detectar si los valores son en ayunas superiores a 126 miligramos decilitro en 2 determinaciones, a cualquier hora del día por encima de 200 miligramos decilitro, acompañados de síntomas característicos de mucha necesidad de orinar y mucha sed. Cuando, tras la ingesta de un preparado de glucosa, la persona presenta un nivel de glucosa en sangre superior a los 200 miligramos decilitro. La diabetes es una enfermedad de causa desconocida, pero conocemos bien los mecanismos que conducen a ella. Se trata de factores genéticos muy influidos por el ambiente, fundamentalmente la falta de ejercicio y la ingesta excesiva de alimentos
que alternativamente también provocan obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 se inicia generalmente en niños y adultos jóvenes, de aquí su nombre de diabetes juvenil. También es posible, aunque menos frecuente, iniciar este tipo de diabetes a partir de los 40 años. La diabetes mellitus tipo 1 representa de un 5% a un 10% de todos los casos de diabetes. Cuando el páncreas de una persona no produce insulina, los niveles de azúcar en sangre se elevan de forma alarmante, desencadenando síntomas exacerbados tales como sed y ganas de orinar excesivas, presencia de acetona en la orina y generalmente pérdida de peso, aunque se haya tenido más hambre de lo habitual en las últimas semanas o meses. Todas las personas con diabetes mellitus tipo 1 saben que tienen esta enfermedad, es decir, están diagnosticadas. Los síntomas son tan claros que todas consultan al médico, pudiéndose realizar el diagnóstico e inicio del tratamiento. Las personas con DM1 tienen que inyectarse la insulina para poder vivir, así como seguir un plan de alimentación saludable con control en cada comida o suplemento de los alimentos que elevan el nivel de glucosa en sangre, leche, farináceos, fruta, y adaptar la insulina y o alimentación si realizan más actividad física. Para ello es muy importante realizar la glucemia capilar 3 o 4 veces al día y aprender a interpretar los resultados para ajustar la insulina en función de los resultados. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, se han inactivado aproximadamente las 3/4 partes de los islotes, quedando aproximadamente una 1/4 parte todavía activa. Es importante mantener esta pequeña reserva porque es una ayuda para conseguir un mejor control de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 se inicia generalmente en adultos maduros, de aquí el nombre popular de diabetes de la gente mayor. Es la forma más común de diabetes, entre un 90% y 95% de todos los casos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. En nuestro medio, de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque la mitad de las personas que la padecen no lo saben, porque en las fases iniciales de la enfermedad no da síntomas. Solo puede diagnosticarse a través de un análisis de nivel de glucosa en sangre. Por esta razón, muchas personas se enteran de forma casual a través de sus análisis rutinarios realizados por otro motivo. Si los niveles de glucosa son muy altos, sí pueden notar síntomas de sed y ganas de orinar excesivas e incluso pérdida de peso. El tratamiento de la diabetes puede variar en función de la etapa en que se manifieste esta diabetes. Desde este punto de vista, hay distintos tratamientos. Primero, seguir un plan de alimentación sano que ayude a controlar el peso corporal junto con la realización de actividad física regular, mínimo 3-4 veces por semana. Segundo, si con el primer tratamiento no es suficiente, se añadirá antidiabéticos orales. Tercero, si con el segundo tratamiento no es suficiente, pueden necesitar añadir insulina al tratamiento. Con el paso de los años, una gran mayoría de personas con diabetes tipo 2 acabarán necesitando insulina. Es posible desarrollar diabetes como resultado de cirugía, por ejemplo, en personas que les han practicado una extirpación total o parcial del páncreas. Medicamentos a dosis altas, como ocurre en aquellas personas que por otros motivos de salud tienen que tomar fármacos tipo corticoides o inmunosupresores a dosis altas. Como efecto secundario de estos fármacos, se puede iniciar una diabetes. Desnutrición, infecciones, síndrome genético u otra enfermedad. Embarazo en mujeres sin diabetes previa. Diabetes gestacional. Esta diabetes está presente entre un 2 y un 5% de todos los embarazos de mujeres sin diabetes previa. Debido a los cambios hormonales del embarazo, puede iniciarse esta diabetes de forma más frecuente en el tercer trimestre del embarazo. Para su detección, se realiza el test de O'Sullivan a todas las mujeres embarazadas.
Dependiendo de cada situación, pueden necesitar distintas modalidades de tratamiento, como ocurre en la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ahí observamos entonces cómo es que pacientes presentan algunos de estos problemas, ¿no? La enfermedad de la diabetes. Y algo que resalto es que al inicio, en la fase inicial de la enfermedad, no presenta síntomas y es muy difícil poder detectarlo a tiempo y de forma oportuna. Ya cuando recién van al hospital y se hacen algún tipo de prueba, es ahí donde, bueno, el médico le puede decir, no, usted tiene diabetes. Claro, exactamente cómo se llega a diagnosticar, ¿no? A veces el paciente va a una consulta médica por cualquier otra enfermedad, ¿no? Y el médico, dentro de los exámenes auxiliares, le indica glucosa, ¿no? Y ahí recién encuentran un elevado, ¿no? Examen, un resultado con glucosa elevada. Y desde ahí la persona se entera, ¿no? Que tiene diabetes. Entonces es importante la prevención, ¿no? Para ese tipo de enfermedades. Uno de ellos es un control nutricional importante. Por eso es que este paciente con diabetes no solo pasa consulta médica, sino también pasa una consulta nutricional, ¿no? Para que reciba una asesoría adecuada acerca de los alimentos que debe ingerir. Aparte de eso, se controla la diabetes con la actividad física, el ejercicio, ¿no? El consumo de bastante agua, el consumo de alimentos saludables, dejando de lado los alimentos chatarra, ¿no? Que van a condicionar a que cualquier persona desarrolle diabetes. Y como decía en el video, ¿no? La mayor parte está también en los genes. O sea, si nosotros sabemos que nuestros padres o nuestros tíos o abuelos sufrieron de diabetes, hay que cuidarse con mayor razón, porque puede estar en nuestros genes y podemos desarrollar esta enfermedad. ¿Y hay algunos factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la obesidad. O sea, una persona que ya está obesa, entonces puede desarrollar en algún momento diabetes. Aparte de eso, personas que están mucho tiempo sentadas o el sedentarismo, ¿no? O sea, que no hacen actividad física, ya sea por su trabajo, por su misma costumbre, ¿no? De repente solamente estar en la casa, viendo televisión y comiendo la comida chatarra, ¿no? Otro factor de riesgo es el factor genético, ¿no? Porque eso también está en los genes. ¿Esta enfermedad es hereditaria? Claro, Cecilia, tiene sí. un gran También porcentaje. es Sí. en gran medida es por factor herencia. Herencia, exacto. Muy bien, entonces. Bien, vamos a una pausa comercial en este primer bloque de Centro Médico. Luego regresamos con cómo diferenciar, ¿no? Y tratar de educar a las personas. Aquellos pacientes que recién han sido diagnosticados con la enfermedad, con diabetes, y aquellas personas que ya tienen avanzada la enfermedad y qué cuidados deben tener para evitar algún tipo de complicación, como es el pie diabético. Muy bien, vamos a una breve pausa y retornamos con el Centro Médico. Recuerden que la línea está habilitada, el 23 41 41. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando.
Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Muy bien, continuamos en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre los cuidados de los pies en personas con diabetes. La diabetes es una enfermedad que no diferencia condición social y mucho menos edad, y eso es muestra de que cada vez son jóvenes quienes sufren de esta enfermedad, la diabetes. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso hoy estamos tratando este tema con la enfermera Cecilia Sánchez. Ella es profesional de Centro Médico Jesús de Nazaret. Vamos ahora, para entrar un poco al tema, que es el pie diabético, vamos a recibir antes la comunicación, ¿sí? Aló, buenos días. La consulta a la Aló, doctora. buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señor. Quiero hacer una consulta a la doctora de que está exponiendo sobre la diabetes. Claro, cómo no. Ya. Yo estoy para hacerme una operación de la próstata, pero soy diabético. Bueno, mi edad son 70 años, peso 72 kilos. Ya, quisiera saber qué riesgo tengo para poder operarme o no debo operarme. Quisiera que recibir su opinión de ella. Muy bien, si debe o no operarse. Usted tiene 60 años, ¿no? 70, yo tengo 70 años. 60 años. 70 años. Sí. 70 años, muy bien. Muchas gracias, señor, por comunicarse al 234141. Interesante su pregunta, ¿no? Y que es el temor de muchos pacientes con diabetes que a veces presentan otro tipo de complicaciones como este caso. Claro, como dice el señor, ¿no? Tiene 70 años, bueno, el peso dijo 67, bueno, tendríamos que ver la talla para más o menos saber si tiene sobrepeso o obesidad, ¿no? Que siempre va de la mano con lo que es la diabetes. En este caso, el cirujano, ¿no? Tiene que hacer la evaluación del riesgo, ¿no? Qué tanto está avanzado o qué tanto es importante operar, ¿no? del problema que él tiene, ¿no? El problema de la próstata. No, el gran inconveniente en una persona que es diabética y que la glucosa no está controlada o no está dentro de los parámetros normales es la dificultad que tiene la cicatrización de esta herida posoperatoria, ¿no? Que es muchas veces el gran temor o la gran complicación que tiene. En todo caso, el paciente tiene que conversar con su médico, con el cirujano, o tratar primero de controlar la glucosa. Una vez que su glucosa está controlada, con medicamentos y con alimentación, entonces va a haber menor riesgo de producirse el problema de una mala cicatrización, ¿no? Que es el más riesgo que se da, y aparte de otros problemas adyacentes, ¿no? Que eso ya es directamente con el médico que va a producir o que va a realizar la cirugía. En este caso es importante la evaluación primero. Exacto, ¿no? la evaluación. Pero sí. si su glucosa está controlada, podría someterse a esa Claro, intervención. podría someterse, ¿no? Muy bien, entonces, ¿tenemos otra llamada? Sí, aló, buenos días. Sí, he hecho la consulta. Sí, ¿cómo está? Yo tengo 70 años de hecho, peso 72 kilos. ¿Ya? Mido 1,65 m, 1,75 m. Ahora, quisiera saber su opinión de ella. Bueno, de estar controlado, estoy tomando medicina para la glucosa desde el año 2009. ¿Ya? Porque esa fecha me detectaron, que bueno, ha producido, no es la diabetes. Pero me detectaron el año 1971. Pero fue, dije yo, he sobrevivido relativamente hasta el año 2009 que me dio una enfermedad, un derrame. Bueno, eso también ya está superado. Ya. Yo quisiera recibir su opinión de ella, si me opero o no me opero. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Pues en ese caso se trata de un paciente que ya ha sido diagnosticado pues hace años, ¿no? Y que, imagino, tiene un tratamiento adecuado, ¿verdad? Pero bueno, si se opera o no, como tú lo dijiste, es parte de una evaluación, ¿no? Exacto. ¿Hay algo que quieras...? Claro, el riesgo en sí es del médico que ya tiene todo su historial, todos sus antecedentes o todos los exámenes, ¿no? De laboratorio, los exámenes complementarios, para ver su riesgo quirúrgico, ¿no? Cómo está su electrocardiograma,
cómo está su glucosa, cómo está el colesterol, entre otros análisis que son requisitos para una operación. Y es el único, en este caso, el que puede determinar si se opera o no, es el médico, no el cirujano o quien le está solicitando este tipo de cirugía, ¿no? Porque conoce todos sus antecedentes o todo su historial clínico. Claro. ¿Y según tu experiencia sí se ha dado este tipo de casos? Claro, Cecilia, son muy comunes los casos, ¿no? Donde incluso el mismo médico recomienda o no este tipo de cirugías, porque ya tienen una evaluación, ¿no? Anterior. ¿Y se puede dar en este caso el paciente que ya está avanzado su diabetes? Porque ya a él le diagnosticaron pues ya hace tiempo. Claro, sí, es siempre hay un riesgo, ¿no? En ese tipo de pacientes, que hay que tener, como decir, manejarlo con bastante precaución y bastante cuidado. Y quién más, los diversos profesionales que van a intervenir o que van a realizar este tipo de operación o cirugía. Claro. Muy bien, entonces, recuerden que la línea está habilitada el 234141 para sus consultas. Adentrando ya un poco al tema, ¿no? El pie diabético, ¿a qué se refiere este término? Bueno, la diabetes, entre muchas complicaciones que va a producir, ¿no? A nivel cerebral, a nivel renal, también va a producir problemas a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Que se denominan las neuropatías, ¿no? Que son problemas que el paciente va a perder una sensibilidad en los miembros inferiores. A la vez de perder una sensibilidad, también va a haber una atrofia muscular, ¿no? En esa zona, y una mala irrigación por alteración de los vasos mayores y los vasos menores que van a llegar a nutrir la parte inferior. Entonces, al haber todo ese tipo de complicaciones, el paciente pierde sensibilidad o va a haber deformidad de los miembros inferiores, acompañado de otras causas, ¿no? Como por ejemplo los callos, ¿no? Los juanetes, los ¿no? juanetes, Que son tan comunes. o Ya. los uñeros. Entonces, todo eso van a llegar a producir lesiones, y esas lesiones a la larga van a producir infección que va a ir deteriorando o malogrando lo que es el pie, ¿no? Y donde el paciente al inicio no siente dolor o no siente molestias, ¿no? Cuando ya es un paciente o que está con la diabetes avanzada o simplemente no está controlada. Por ejemplo, si un paciente tiene callos o algún juanete que le salió en el pie y es diagnosticado recién con diabetes, ¿corre ese riesgo? ¿Podría sufrir algún tipo de lesión? Claro, primero la persona tiene diabetes. ¿Ya? Cuando tiene diabetes, entonces empieza a producirse ese tipo de problemas, ¿no? El zapato apretado le produce callo, ese mismo callo va a hacer un rozamiento, va a ir produciendo lesiones o heridas en el pie. Y luego esa herida no cicatriza, no se cura o no hay un cuidado adecuado, entonces va a ir produciendo problemas a nivel del pie, ¿no? O sea, es así la secuencia. Primero tiene diabetes, luego alguna lesión, algún problema en el pie, y eso ya va a ir avanzando y se va a ir complicando. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo que otros, ¿no? ¿Cuáles son estos? ¿De personas que ya tienen la enfermedad avanzada? Claro, entonces, primero la persona que tiene diabetes tiene que empezar a cuidarse, ¿no? Examinando sus pies, controlando su glucosa, haciendo actividad física, comiendo sano, para no desarrollar más adelante el pie diabético. Posteriormente, la persona que tiene ya mayor riesgo, ¿no? Que ya tiene una diabetes más avanzada y nunca se preocupó por los pies, entonces tiene que empezar a examinarse todos los días el pie, ¿no? Examinarse los pies buscando algún tipo de herida, buscando algún tipo de lesión o algo fuera de lo normal, ¿no? Por ejemplo, la presencia de hongos, ¿no? Que puede ir complicando o produciendo infecciones en el pie. Muy bien, entonces tenemos unas imágenes, ¿sí? Para graficar mejor esto, y veíamos ahí que con un simple corte puede agravarse realmente. ¿Cuánto tiempo en promedio o es así que sufre un tipo de accidente el paciente y lo deja pasar y esto avanza? Claro. ¿En qué tipo promedio, ¿no? Tiene que pasar incluso hasta llegar a la amputación?
Claro, exactamente, no se puede terminar en un tiempo, del claro, va a depender del cuidado, del seguimiento que tenga esa herida, ¿no? De la atención médica oportuna y del control glucémico, ¿no? El control de su glucosa, para poder evitar peores complicaciones. Tenemos las imágenes. Muy bien, pasamos por favor. No, las personas con pies sin riesgo, o sea, son las personas que están con un control adecuado de su glucosa, ¿no? Hay que practicar ejercicio, ¿no? Que es diabético, ya tiene que tener una asesoría nutricional adecuada, revisar siempre de manera periódica, ¿no? Algún signo de neuropatía, ¿no? O es algún signo donde no hay sensibilidad, ¿no? Revisando sus pies, buscando lesiones, o viendo si es que sus pies están muy fríos, o no hay sensibilidad. Entonces, ¿y a qué se refiere con neuropatía exactamente para entender? Claro, la neuropatía es la pérdida de la sensibilidad en los pies, aparte de alguna deformación a nivel muscular. Ya, muy bien. Pasamos por favor. En este caso sí es con pies en riesgo, ¿no? Claro, ya el paciente que ya tiene por ahí alguna heridita, algo fuera de lo normal. Entonces tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Primero, todos los días revisar sus pies, ¿no? A veces esto sucede con las personas mayores, donde de repente tienen cierta dificultad, ¿no? En mirarse los pies. Pueden hacerlo con la ayuda de un espejo o pedir al acompañante, al cuidador o algún familiar que revise sus pies, ¿no? Buscar heridas o cualquier cosa fuera de lo normal, ¿no? Y si vemos alguna herida, alguna lesión, de repente una presencia de hongos, entonces tiene que acudir a un profesional, ¿no? En este caso el médico especialista. Y siempre que se encuentre cualquier cosa o cualquier alteración en los miembros, en los pies sobre todo, se tiene que llevar, pues, ¿no? Acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Y solicitar la consulta o preguntar qué es lo que se puede hacer, o en el caso de que hubiera hongos, ¿no? Qué tratamiento antimicótico tienen que seguir, ¿no? Y en este caso eso lo da el médico, ¿no? Muy bien. Dime, ¿y cómo hay alguna otra recomendación para evitar este tipo de lesiones? Claro, dentro de las recomendaciones generales son el uso del calzado adecuado, ¿no? Por ejemplo, una persona que es diabética no puede usar el zapato muy apretado, ¿no? Incluso recomendaciones para comprar el zapato, ¿no? El zapato no se debe comprar en la mañana, sino en la tarde. ¿Por qué? Porque en la tarde ya el pie está un poquito más hinchadito por todo lo que hemos hecho en la mañana. Entonces, de preferencia, el paciente diabético que quiera comprar sus zapatos tiene que comprarlo en las tardes. No se puede usar el zapato en punta, ¿no? Como a veces las señoritas se acostumbran, ¿no? El zapato taco alto, en punta, no, porque el zapato en punta va a llegar a deformar o formar callos, entonces eso puede producir lesiones. ¿Y los taco alto? Tampoco se puede utilizar. Entonces, zapato chato, holgado, ¿no? La punta ancha, y tiene que ser de la talla del paciente, no muy apretado y tampoco muy flojo, o sea, tiene que ser de acuerdo a la contextura del pie. ¿Qué es lo que buscamos, no? Pero hay algunos que muchas veces por el modelo, por la vanidad, ¿no? Dicen, no, me queda un poquito apretado, no importa. Pero es muy importante, al menos a los pacientes con diabetes. Exacto. Muy bien. Retornamos a las imágenes, por favor. Bien, identificando riesgos y daños, ¿no? El pie diabético. Claro, en sí, ¿qué es el pie diabético? Se habla mucho de pie diabético, pero realmente a veces se desconoce qué cosa es, claro, ¿no? Entonces, el pie diabético es una infección o la formación de una úlcera por la destrucción de los tejidos, ¿no? De las capas de la piel, ¿no? De la epidermis, de la dermis, incluso del tejido subcutáneo, ¿no? Que llega muchas veces en heridas, llegan a visualizarse lo que es la parte ósea, ¿no? Debido a que hay problemas a nivel neurológicos, una deficiencia, irrigación de lo que es el aporte sanguíneo, ¿no? En los miembros inferiores, justamente por este problema que es la diabetes. Muy bien, pasamos por favor. ¿Cuáles son las causas, ¿no? Que todo surge a partir de la
Como mencionaste anteriormente, la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad en los pies. Claro. ¿No? Bueno, son tres causas: una neuropatía periférica, angiopatía y una infección. Esas tres causas pueden desarrollar lo que es el pie diabético, pero vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la primera, neuropatía periférica? ¿Sí? Pasamos, por favor. Muy bien. Bueno, la neuropatía periférica se refiere a lo que es una alteración en el área sensitiva. Lo que decíamos al inicio, ¿no? El paciente diabético pierde sensibilidad en los miembros inferiores, no siente dolor, ¿no? Una alteración en el área motora, ¿no? Donde va a haber una deformidad, ¿no? A través de la parte de los músculos que se encargan, en este caso, de controlar el movimiento de los dedos, ¿no? Va a haber diferentes alteraciones, ¿no? Y el área neurovegetativa, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la irrigación a nivel de lo que es los miembros inferiores. Muy bien, entonces tenemos unas imágenes, ¿sí? Para ver, por ejemplo, en el área sensitiva, por ejemplo, en la imagen, ¿qué es lo que se observó? Un pie con una infección. Claro, una herida, ¿no? Probablemente causada por un cuerpo extraño. El paciente no sintió, ¿ya? ¿no? Incluso se pueden producir quemaduras y el paciente no siente, ¿no? De repente, ¿qué costumbre, por ejemplo, las personas adultos mayores a veces abrigarse los pies con bolsas de agua caliente? Ellos no sintieron, no pusieron de repente la bolsa muy caliente, colocaron sus pies y producieron quemaduras. Entonces, ¿por qué? Porque no sienten, no hay sensibilidad térmica, ¿no? También hay úlceras por lo que son la presencia de callos, también que pueden lesionar lo que es el tejido del pie. Eso es en cuanto al área sensitiva, pérdida de la sensibilidad. Claro, y que eso es más recurrente en personas mayores. Exacto, o que tienen una diabetes no controlada. Ya, muy bien. Pasamos. Luego el área motora, ¿no? Lo que les mencionaba, un problema a nivel de la musculatura, ¿no? En este caso de los miembros inferiores, ¿no? Y se produce cierta deformidad, ¿no? En lo que se conoce dedos martillo, dedos en garra. Y esa deformidad hace que el pie no haya un buen equilibrio o que el peso de la persona no esté bien soportado por los pies y produce alteraciones o produce ciertas deformidades que pueden empeorar cualquier cuadro clínico de lo que es este problema. Ya, muy bien. Ahí vemos, y lo que me llama mucho la atención es dedos en garra, ¿no? Claro. Que eso puede afectar a la uña. Exacto, dedos en garra es la forma o la posición de los pies, de los dedos sobre todo, ¿no? Que es medios abiertos, ¿no? Y los dedos en martillo, que es medio levantado. O sea, son deformidades del pie propias de la alteración de los músculos, ¿no? De la zona del pie. Y tú lo mencionaste hace instantes, también puede provocarse por un muñero, ¿no? Claro, bueno, básicamente esto es por alteración de los músculos, ¿ya? Muscular, ¿no? Entonces hay deformidad de los pies. Y esa deformidad hace una mala estabilidad del paciente, ¿no? Porque no va a poder soportar todo su peso y va a producir lesiones. ¿Y en caso se le presente un uñero? En el caso de un uñero, más que todo va a haber algún tipo de infección, ¿no? Ya. O lesiones, que tiene que ver también con la área sensitiva, ¿no? Porque no va a sentir esa zona. Muy bien. Ni cuando la extraigan o la intenten sacar. Claro, va a haber dificultad en la cicatrización, sobre todo, ¿no? Demoran en cicatrizar y entonces el paciente puede tener algún tipo de infección por esa demora en el proceso de cicatrización. Muy bien. Ahí vemos en otra área, ¿no? Neurovegetativa. Exacto. Al haber una dilatación de los vasos, ¿no? De los vasos sanguíneos, puede haber una disminución de la irrigación produciendo una resequedad, ¿no? Los pies están más resecos y esa resequedad va a producir también lesiones, sobre todo a nivel de los talones, ¿no? Y esa resequedad produce ligeras heridas que van a ser el puerto de ingreso para algún tipo de infección. Muy bien. Tenemos otra imagen. La angiopatía, ¿no? La angiopatía tiene que ver con la circulación,
¿no? Va a haber demora en lo que es la irrigación sanguínea. Y entonces, ¿cómo el paciente puede darse cuenta de que eso está sucediendo? ¿Por qué? Porque va a tener dolor de sus pies en reposo, o sea, sin hacer nada, estar sentadito, le va a doler. ¿Qué quiere decir? Que no está circulando bien. También va a haber frialdad, ¿no? Al tocarse sus pies, por más abrigados que esté, lo va a sentir fríos. También puede notar, sobre todo en las uñas, un color moradito, que se llama cianosis. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una irrigación. Y si va un profesional, se le hace el examen del pie, entonces el profesional no va a palpar correctamente el pulso, que también tenemos en los miembros inferiores. ¿No? Para hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Existe todo un procedimiento que se hace para la evaluación de lo que es el pie diabético, ¿no? Uno de ellos es probar la sensibilidad, medir los pulsos y examinar o encontrar cualquier tipo de hongos, infección u otros. Dime, ¿y cómo una vez que el paciente presenta estas lesiones, acude al centro? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una vez que ya presenta estas lesiones que nos hablan? Claro, lo ideal es acudir a un establecimiento para primero diagnosticar, o sea, para evitar llegar a ese tipo de lesiones. Pero lamentablemente el paciente llega a un establecimiento cuando ya tiene una herida, cuando ya tiene una infección, y a veces llegan demasiado tarde. Entonces, primero acudir a un establecimiento y pedir y solicitar al médico o al especialista que le revise los pies. No, yo soy paciente diabético y me gustaría que me examinen mis pies. Entonces, el profesional tiene que realizar el examen, tocar el pulso del pie, ver la sensibilidad, ver si están fríos o no, entre otro tipo de evaluaciones. Entonces, de ahí determinar si el paciente tiene riesgo o no a desarrollar el pie diabético. Así estén recién diagnosticados. Así estén recién diagnosticados. Y si no, simplemente se dará las medidas preventivas o el cuidado especial que deben tener. Cuando ya el paciente presentó alguna lesión, alguna herida, ya va a necesitar un tratamiento médico, ¿no? De repente, si es hongo, algún tipo de crema para los hongos, si ya está con herida, alguna crema para cicatrizar las heridas, una crema antibiótica, ¿no? Eso va a depender muchas veces de la evaluación que tenga, ¿no? Y muchos de ellos a veces son sometidos, esas simples heridas son sometidas a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Para retirar todo lo que es el tejido muerto y lograr que se regenere, pero ya todo es un tipo de intervención. Lo ideal acá es prevenir la amputación. Entonces, para prevenir la amputación, el paciente diabético tiene que realizar un cuidado especial de sus pies antes de que presente las lesiones. Dime, y cuando el paciente presenta ese tipo de lesiones en un pie y lamentablemente llega a la amputación, ¿cabe la posibilidad de que su otro pie también sea afectado? Exacto, entonces si ya empezó con un pie, quiere decir que ese paciente no tuvo un control de la enfermedad. Aparte de eso, no tuvo un autocuidado de los pies. ¿Ya? Entonces, si un pie salió afectado, el otro tampoco va a tener el cuidado necesario y puede también desencadenar este final tan triste, ¿no? Que es la amputación. Para eso imagino que tienen que estar pendientes y revisándose cada momento. Exacto. ¿No? Porque el riesgo es mayor, sin duda. Exacto, sin duda es mayor. Muy bien, recuerden que si tienen alguna consulta pueden comunicarse al 23 41 41. Hoy estamos hablando sobre el cuidado de los pies en personas o en pacientes con diabetes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa aquí en Centro Médico, ¿sí? Pero retornamos con más. Recuerden que el 23 41 41 está habilitado. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología,
nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Bien, seguimos en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre un tema bastante interesante, ¿no? Que resulta quizá conocido para aquellos pacientes que tienen diabetes, ¿no? Que tienen la enfermedad y que están llevando un tratamiento. Sin embargo, y ya lo habíamos mencionado, son jóvenes, son cada vez más personas que presentan la enfermedad, y es por eso que hemos querido conveniente tratar este tema, porque hay una serie de cuidados que debemos tener y considerar para tratar de llevar mejor la enfermedad, ¿no? Y mantenernos la calidad de vida. Tenemos una comunicación, ¿sí? Aló, buenos días. La medida para saber. Y si una bronquitis altera la glucemia. Muchas gracias. Si puede repetir, por favor. Uy, se nos fue. No logramos escuchar bien. No sé si en interno pueden, por favor, apuntar la pregunta, la consulta de la televidente, porque no pudimos escucharla totalmente. Así, vamos a pedirle entonces al operador para que nos pueda ayudar en eso. Bien, mientras tanto decíamos que son importantes estos cuidados generales del pie, ¿verdad? Y hay algunas recomendaciones. Cecilia. Claro, dentro de las recomendaciones, como les mencioné al inicio, no es examinar diariamente los pies. Si no podemos nosotros mismos, con la ayuda de un espejo o de algún familiar que revise buscando cualquier alteración, ¿no? Heridas, lesiones, hongos, fisuras, entre otros, ¿no? Y ese cuidado debe ser de preferencia todos los días, ¿no? Nunca tampoco aproximarse los pies a alguna fuente de calor excesivo, ¿no? Como les mencionaba, a veces colocan una bolsa caliente para abrigar los pies y como el paciente no tiene sensibilidad, coloca y produce alguna quemadura, ¿no? Muy bien. Ahora sí tenemos la comunicación. Sí, buenos días, aló. Buenos días, señorita. Estaba haciendo una preguntita. Quisiera saber si hay ejercicios para los pies diabéticos. Para una persona diabética, ¿qué ejercicios hay para mejorar la circulación? Y la pregunta 2 sería, por ejemplo, si una bronquitis altera la glucemia, si la sube o la baja. Esa era mi pregunta. Y si cuando la glucemia se baja, por ejemplo, y uno tiene glucómetro a la mano, ¿cuál es la medida que debe tomar? ¿Qué debe hacer? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias a usted, señora, por comunicarse al 23 41 41. Primera pregunta de la televidente es ¿qué tipo de ejercicios puede realizar un paciente con diabetes, ¿no? Claro. Dentro de los ejercicios que se recomiendan a los pacientes con diabetes es, por ejemplo, caminar. ¿Ya? Caminar media hora todos los días. Pero para realizar específicamente o mejorar la circulación a nivel sanguíneo, se puede realizar lo que son masajes solamente en la área de los pies. Movimientos rotativos, ¿no? Por ejemplo, el pie, movimientos circulares de arriba hacia abajo, ¿no? Para mejorar e ir tonificando esta área del pie. Aparte de los masajes locales que pueden ser en el pie, ¿no? Y siguiendo las demás recomendaciones del uso del calzado adecuado, las medias de algodón, también para evitar que el calor o el sudor pueda lesionar el pie. Caminar. Claro, prioritariamente. Caminar, sí. Muy bien. ¿En cada cuánto tiempo es recomendable caminar, ¿no? Porque consideramos que una persona mayor no puede ser por mucho tiempo, ¿no? Claro, lo ideal de la caminata es media hora todos los días, pero ese ejercicio es caminar porque simplemente quiero hacer ejercicio al caminar, no caminar porque me voy al mercado, porque me voy a comprar. No, sino caminar por salir, como dar un paseo y hacer un ejercicio. De una manera lenta, ¿no? Lenta, sí. Muy bien, entonces, y siempre acompañado.
Había una segunda pregunta de la televidente. Vamos a recibir la siguiente llamada y vamos con la respuesta. Aló, buenos días. Aló, tengo una pregunta. ¿Cómo está? La falta de cierta sensibilidad en los dedos gordos, digamos, del pie, siempre es sinónimo de diabetes. Hay otra pregunta también. Tomando en internet, uno de los síntomas que se suele decir acerca de una persona diabética es que tiene muchísima sed. Bueno, yo lo que tengo es esto, cierta... Muy bien, entonces vamos a ver si es que tratamos de recuperar la comunicación del televidente. Al parecer se cortó la llamada. Cecilia, para terminar con la televidente anterior, su consulta, la segunda pregunta, era la elevación de la glucosa, ¿o sí? ¿Pudiste escuchar? Sí. Bueno, en cuanto a la elevación de la glucosa, ¿no? Si es una glucosa en ayunas, los parámetros normales son de 70 a 110. Cuando ya hay un incremento de esta, entonces quiere decir que esa glucosa no está controlada. Hablamos de un ayuno no mayor de 12 horas, ¿no? Para poder diagnosticar. En este caso, muchas de las personas diabéticas cuentan con un glucómetro, entonces ellos diariamente pueden hacerse su prueba, ¿no? Y llevar un registro de ello, ¿no? Y luego cuando van a su control, mostrar qué resultados tuvieron, ¿no? Cuánto tuvieron de glucosa, para ver en qué momento estuvo elevado, cuánto estuvo elevado. Muy bien, entonces, ahora, la pregunta del televidente en su consulta era la pérdida de sensibilidad en los dedos gordos, por decirlo así, ¿no? En los pies. ¿Es sinónimo de diabetes? ¿Puede ser o no? Claro, como les decía, ¿no? Para diagnosticar diabetes, primero el paciente tiene que hacer un análisis de laboratorio, que es la única forma de diagnosticar que realmente tenga diabetes. ¿Y en este caso qué tipo de prueba es? Glucosa en ayunas, o una tolerancia a la glucosa, que también es un examen, o hemoglobina glicosilada, que es un examen mucho más exacto para determinar la diabetes. Entonces, dentro de la sintomatología, ¿no? Que es que tiene mucha sed, pérdida de peso, entre otros, ya se va a dar cuando la persona o la diabetes está avanzada. Entonces, primero, para saber si tienen diabetes, tienen que hacerse un análisis de glucosa. Y luego ya empezar a realizar el cuidado del pie. O sea que una causa podría ser la falta, la ansiedad o la sed, ¿no? Que tiene bastante sed. Claro, es un síntoma, ¿no? Que ya se da cuando ya la diabetes está, pues ya tiene muchos años, ¿no? Está avanzada. No, en el caso del televidente que dijo de que creo que tenía disminución de la sensibilidad, o sea, no necesariamente puede ser que tenga diabetes, ¿no? De repente es otra causa, de repente la posición, entre otros, ¿no? O a veces también por la edad va a ir disminuyendo lo que es la irrigación a nivel de los miembros inferiores. Pero si él desea, tiene que hacerse un chequeo o un diagnóstico mediante el análisis de glucosa. Muy bien, entonces... bien, vamos a seguir. Tenemos unas imágenes también de los cuidados. ¿Qué tipo de cuidados deben realizarse los pacientes con diabetes, ¿no? Tan importante para evitar casos extremos como la amputación de los miembros inferiores. Tenemos otra llamada, ¿sí? Aló, buenos días. Aló, doctorita, había una pregunta que no se me contestó, disculpe. Sí. Quería saber si las infecciones a los bronquios, por ejemplo, las personas asmáticas, y que se les agrega alguna infección bronquial, quisiera saber si en algún momento la glucemia se altera también. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Sí, vamos entonces con la respuesta a nuestra televidente. Gracias por volver a llamar. Siempre es interesante que cualquier duda sea resuelta. Claro, en este caso ella consulta acerca de algún tipo de infección, ¿no? Asma, puede alterar bronquios. No, eso va a depender cuánto tenía, o tener un basal de cuánto era su glucosa, ¿no? Si es diabética, cuánto tenía su glucosa, si está tomando sus medicamentos o de repente suspendió el tratamiento. No, eso ya lo determinaría, pues, en este caso el endocrino, ¿no? Que es el encargado de ver la diabetes en sí. Muy bien, entonces, ¿podría complicarse con esto? Claro, son patologías diferentes en diferentes órganos, ¿no? Que no tienen mucho que ver o no se relacionan.
que son, digamos, enfermedades aparte, ¿no? Que llevan otro tipo de tratamiento y que no necesariamente van a afectar a la persona. Muy bien, ahora sí vamos a ir con las imágenes, por favor, sí, sobre los cuidados generales que deben tener aquellas personas con los pies. Es algo tan básico e importante. Muy bien, vamos a ir explicando entonces, Cecilia. Bien, entonces empezamos. ¿Cuáles serían esos cuidados ya iniciando? Claro, aparte de examinar el pie, no buscar las posibles heridas, lesiones, no exponer al pie a, como les dije, no a altas temperaturas, no, porque pueden producir quemaduras, por lo mismo que hay una pérdida de sensibilidad. ¿No? Posteriormente vamos a hablar de lo que es el lavado de pies, ¿no? Que los pies deben lavarse todos los días con agua tibia. Con agua tibia. Pasamos, por favor. Eso es importante, ¿no? Porque de cierta forma eso también va a ayudar a relajar a la persona. Claro, ¿no? Y bueno, para saber si el agua tibia hay que palpar el agua, ¿no? De preferencia con el codo de la mano, perdón, con el codo o con el dorso de la mano, para saber si la temperatura está adecuada. No dejarlo mucho tiempo los pies húmedos o remojando, como a veces se acostumbran, ¿no? ¿Por qué? Porque esa demora va a producir mayor resequedad y por ende una posible lesión, ¿no? Utilizarse un jabón neutro, ¿no? Lavarse los pies con las manos sin usar escobillas, porque de repente pueden producir heridas, producir lesiones, ¿no? Y luego secar bien los pies con una toalla húmeda, sobre todo entre los dedos, que es ahí donde se queda la humedad. Y con algodón, que es algo mucho más... No, es la toalla de algodón, o un paño de algodón, ¿no? Que es suave. Porque hay algunos y que utilizan el algodón también. También podría ser. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. No, en cuanto a la hidratación, ¿no? Lo que justo consultaba también la televidente, ¿no? Acerca de algún ejercicio especial, ¿no? Aparte de un ejercicio es el cuidado, una hidratación, ¿no? Usando cremas humectantes, pero solamente en la planta y en el dorso del pie, no entre los dedos. O sea, las cremas no deben ingresar dentro del dedo, ¿no? Y ahí aprovechar y hacer masajes en los pies, sobre todo en las zonas resecas, para ayudar a una buena humectación. Y lo que es también conocido son los masajes. Exacto. ¿No? Masajes a los pies. Sí, masajes que lo puede hacer el mismo paciente o un familiar. No masajes de manera circular para mejorar la irrigación en esa zona. Muy bien. Hay otro tipo de cuidado que es el de las uñas, ¿no? Exacto, el cuidado de las uñas, ¿no? Al no haber sensibilidad, a veces muchos malacostumbran a cortarse las uñas con navaja, ¿no? Y a veces cortan con navaja y pueden producir alguna herida. Y no se dieron cuenta, luego pusieron el zapato, la media y no sintieron nada. Entonces, lo ideal es una tijera especial, ¿no? De manera recta. Siempre cortar las uñas de manera recta. Y las esquinas con una lima. Limar las uñas. No con la tijera, porque a veces le queremos dar forma a la uña y es ahí donde podemos producir lesión. Y de esta forma quizá también evitar los uñeros. Exacto, que también mencionabas, ¿no? Y eso sí puede generar alguna lesión, ¿no? Observar, por ejemplo, alguna deformidad, cambios de color o alteración de las uñas, ¿no? Si encontramos eso, entonces va a ser necesario acudir al especialista, en este caso el podólogo, ¿no? Quien va a hacer un limado especial o un corte especial para las uñas, para evitar cualquier tipo de lesión. Muy bien. Tenemos más cuidados. Eso es importante, ¿no? Tenerlo, y eso nos han demostrado también las llamadas que han habido, ¿no? De repente familiares o pacientes con diabetes que tienen que considerar estos cuidados. Ahora, lo que mencionábamos también, ¿no? Que es muy común que te salgan en los pies, ¿no? Especialmente las personas mayores, que son los juanetes y los callos. Claro. Cuando las personas comunes tienen callos, ¿qué hacen? Tratan de cortarse los callos. ¿Con qué lo hacen? Con una navaja. Porque de alguna forma les impide, ¿no? Exacto, que entre el zapato. Causa dolor. Entonces, en un paciente diabético nunca se debe cortar el callo, menos con una navaja, ¿no? Lo que se puede hacer es, con la ayuda de una lima, tratar de disminuirlo,
¿no? Y si no, en este caso el especialista sería el podólogo para que realice una adecuada curación o tratamiento de este tipo de pie. Ya, muy bien. Y el calzado también, que es tan importante, ¿no? Claro, el calzado tiene que ser adecuado al pie, debe ser un calzado holgado, claro, ¿no? Ni muy flojo ni muy apretado, ¿no? Aparte de eso, las medias que deben utilizar deben ser medias, incluso recomiendan que sean de algodón y blancas. ¿Ya? ¿No? Blancas, ¿por qué? Para poder ver cualquier tipo de lesión, ¿no? Y que sean de algodón para evitar el sudor, o que esa telita o esa media absorba la humedad, ¿no? Para evitar cualquier tipo de lesión. Muy bien, entonces hay varios puntos que hemos tratado, esperamos que hayan quedado claros, y las dudas también, las consultas al 23 41 41 que han hecho los televidentes para poder, se hayan sido despejadas, ¿no? Realmente desde aquí queremos, o el profesional quiere orientarlos, ¿no? En este tipo de casos, como el tema de hoy, cuidado de los pies en pacientes con diabetes. Muy bien, ¿algo que quieras agregar, Cecilia? ¿Algunas recomendaciones ya finales? Claro, en este caso básicamente lo que tratamos de dar a conocer es la manera preventiva, no más que la curativa, porque al final la manera preventiva va a reducir muchas complicaciones, ¿no? Prevenir el pie diabético. Para prevenir el pie diabético, controlar la glucosa, una alimentación balanceada, una actividad física adecuada, zapato holgado o adecuado, no punta ancha, medias de algodón, lavado de pies y también lo que es la hidratación, ¿no? A través de las cremas humectantes o del masaje. Muy bien, entonces, gracias Cecilia por habernos acompañado aquí en Centro Médico. Nuevamente te tendremos también aquí para tratar otro tema interesante, por supuesto relacionados a la salud. Muy bien, a ti te encuentran en Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sí. La dirección, por favor. Cualquier consulta al Centro Médico Jesús de Nazaret en Roberto Carpio 157, ¿no? Tenemos los diversos especialistas para poder atender a cualquier problema de salud que puedan presentar. Muy bien, también tienen un número de línea gratuita, ¿verdad? El 0800 15000, así que ya lo saben, es en la línea gratuita para que ustedes puedan separar sus consultas y acudir a Centro Médico Jesús de Nazaret en sus diferentes especialidades. Muy bien, gracias por habernos acompañado, por sus comunicaciones también al 23 41 41. Como ya es costumbre en Centro Médico, vamos a dejarlos con un video musical, ¿verdad? Sí, tenemos una balada, ¿sí? Una balada para ponernos románticos hoy. Así que vamos entonces a disfrutarlo, que tengan muy buen día. Conmigo serás el día de mañana con otro tema interesante, por supuesto, aquí en Centro Médico. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Novartis, la innovación es nuestro mejor medicamento. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru.